Memorias que Perduran de hoy se trasladó al Colegio Constantino I para conversar con el doctor Edgar López Saavedra, director de este establecimiento, con quien estaremos pues conociendo primero antecedentes sobre la persona, pero también hablar sobre el Colegio Constantino I. Doctor Edgar López, bienvenido al programa Memorias que Perduran y le invito a saludar al público que ve este programa. Bueno, primero, antes de saludar, quiero felicitarle por esta calidad de manejo dentro de la modernidad de la comunicación, a todos sus asiduos oyentes y videntes de este programa, que también yo me he hecho seguidor porque veo fabulosamente una renovación en lo que es la información y creo que es hasta placentero seguir porque vemos calidad de imagen, una amplitud como para poder conversar, y las personalidades que ustedes han tomado pues me llevó a ser un seguidor de este excelente programa que usted lo conduce muy atinadamente. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Quisiera preguntarle, ¿quién es el doctor Edgar López? Bueno, yo soy hijo de don Constantino López Llanos, de la señora María Leonor Saavedra Zabalaga. Soy hijo, el cuarto de 5 hijos, y actualmente, he estudiado en la escuela fiscal Juan Crisóstomo Carrillo. Después terminé el colegio en el colegio Don Bosco, y posteriormente pues me sentía que debía ser un servidor de la salud y me fui a la carrera de medicina en la Facultad de Medicina cuando se tomaba exámenes de ingreso para todos por igual, y logré entrar en el primer intento y di todo lo que podía para la profesión dentro de lo que es la medicina. Me he formado en la San Simón, he egresado y luego he hecho posgrado en la Universidad de Chile, en la especialidad de pediatría, y posteriormente hice unos cursos de cuidado intensivo, terapia intensiva. He sido también docente auxiliar en la universidad desde mis 21 años y he sido siempre una persona que me gustaba el transmitir el conocimiento. Y volviendo de la especialidad, se dio la posibilidad de ingresar a la San Simón como docente y actualmente me desempeño en la Facultad de Medicina dictando la materia de embriología, habiendo dictado otras materias en otros momentos, ¿no? Conozco mucho de la educación. Antes de haber sido médico, yo ya estaba en contacto directo con la educación primaria, secundaria, y también tengo experiencia en el manejo de lo que son los niños pequeñitos. Una vez que ya había definido ser médico, había trabajado con los kinders, donde había propuesto un médico en cada escuela. Ese fue mi rol, y me acuerdo que había hecho una campaña intensa cuando nadie todavía creía que podía llegar el cólera. Yo había instituido un médico en cada escuela, en cada kinder, tan solo con la misión de sabernos lavar las manos y usar el pañuelo. Eso era lo que yo iba enseñando. Evidentemente había la parte de atención médica dentro de los kinders que yo había tenido. Manejé alrededor de 15 kinders en una temporada y teníamos charlas de educación con los niños. No había esta tecnología que hoy gozamos. Yo me fabricaba porque el video era unos videos grandes, no se podía hacer unas máquinas muy costosas, no era de fácil acceso. Y yo utilizaba el audiovisual para educar a los niños pequeñitos y poderlos tener también quietos, porque no es fácil manejar a los niños chicos en algo. De esta manera había desarrollado esta actividad y fui creciendo hasta que llegó el momento en que se decidió abrir esta institución. ¿Qué es lo que me llevó a darme de lleno a la educación ya en vivo, en directo y sufriente? Porque una cosa es ser docente de una institución sin responsabilidad de dirección y otra es ver, hacer crecer y dar de verdad lo que uno ofrece, que se vea realidad. Doctor, antes de entrar
en el tema del Colegio Constantino I, me gustaría que podamos rememorar parte de su infancia y el Colegio Juan Crisóstomo Casillo. ¿Cómo fue su paso por la escuela? Bien, prácticamente en aquella época en la que empezamos, los que iban a kinder eran probablemente unos pocos. Yo no fui a kinder. Evidentemente tenía una mamá muy hogareña y los primeros rasgos de lápiz me los aprestó ella. Uh-huh. Ya yo había tenido unos 6 años y ella me explicó que debería entrenarme para ir a la escuela, que ya estaba en la edad, y me prestó un cuaderno, me acuerdo siempre, era un cuaderno de forro verde, uh-huh. De hojas verdes. O sea, lo tengo tan grabado esos cuadernos que ella los sacaba de su ropero. No sé si expresamente los tenía para enseñarnos. Y ella misma nos daba los primeros rasgos para utilizar el lápiz. Y luego me llevaron a la escuela, que era una escuela muy tradicional. En aquella época había muy pocas escuelas privadas. Uh-huh. La escuela Juan Crisóstomo Casillo, que actualmente sigue de pie, está mejorada, sí, en el edificio, está en la Heroínas, que ahora se llama, antes era Perú, uh-huh. y Junín. Era una escuelita de un piso de adobe, bastante viejita, ya se veía. Ingresé allá y evidentemente me acuerdo que por primera vez mi papá me llevó en la bicicleta, porque era un fanático de la bicicleta, él, y me llevó y me explicó que debía quedarme. Evidentemente yo no había tenido ese proceso de adaptación muy rápida, y me acuerdo que tras que me dejó en la fila me volví queriendo que me proteja, ¿no? Uh-huh. Y él me volvió a explicar y me dijo: te vas a quedar porque tienes que quedarte acá, vas a aprender. Uh-huh. Y entendí. Evidentemente, aquella época empecé en primero con una profesora, Rita de Mendoza, que me gustaría saber si ella todavía está en vida. Uh-huh. Ella vivía en la zona de San Pedro, casi al final muy próximo a la Rubén Darío, que ahora, uh-huh. en esa época no había en esas otras calles. Ella, me gustaría encontrarla. Alguna vez he preguntado, pero no me han dado respuesta. Me gustaría. Ella fue mi primera maestra, que me ayudó que me guió hasta 3er año. Evidentemente, yo tuve alguna cierta dificultad de poder ser afectivo con la maestra, uh-huh. y probablemente eso también influyó un poco. Yo tenía una cierta reticencia de aprender a leer. Uh-huh. Y no me olvido, como anécdota, la profesora me decía: a ver, abra tu boca. Yo abría mi boca, me miraba los dientes, me decía: tú no tienes edad, tienes que irte a llamar al papá. Y como que había unos 3 o 4 niños, ¿no? Y al final en la casa pues me instruían un poco, me metieron un poco como que la lectura, que la tabla de multiplicar, etcétera. Y así fui ganando espacio hasta que cambiaron. Había una profesora suplente que le suplió a ella por embarazo a la profesora. Yo me había visto con ella muy confiado, muy entusiasta. Y me acuerdo que me alababa mucho delante de los chicos, uh-huh. ¿no? Y me sentí tan seguro, y que desde ahí empecé a desarrollar. Yo soy un amante de la lectura, me gusta incentivar mucho la lectura, pero en aquella época yo me daba cuenta que la lectura no era lo que más podía hacerlo. Uh-huh. Pero esta maestra que había venido de reemplazo me sacó, digamos, de esa posibilidad. Y fui creciendo allá. Después tuve otra maestra, no recuerdo el nombre, de apellido Mérida, uh-huh. y después tuve otro profesor que ya en 5º y 6º fue el mismo, René Porre. Me acuerdo que ya fallecido, ha llegado a ser inclusive director del distrito de Cochabamba de educación. Uh-huh. Y así pasé la primaria. Era una escuela donde los profesores exigían bastante. ¿Y qué exigían? Exigían valores. Nos exigían disciplina en cuanto a puntualidad, responsabilidad,
el aseo personal, era riguroso. Yo me acuerdo que de lunes a jueves teníamos que ir con el delantal bien puesto, limpio, el pañuelo impecable, permanente, los zapatos lustrados, la higiene corporal tenía que ser, y los que no hacían, esa escuela tenía una pecera y los mandaban a la pecera a bañarse, era de puro varones, ¿no? Y en algún momento me acuerdo del profesor, no sé si está todavía en vida, era el profesor Héctor Saavedra, Mono Saavedra le decían de apodo. Él era de educación física y agarraba vara, pues, y los vareaba, pues, se daba con vara, y los metía a la ducha, pues, así, hacía ropa de desnuda completa, no había sin ningún reparo, y era agua fría. O sea, de tal forma que, como decían antes, ¿no? La letra entra con sangre. En mi época era la letra entra con cierto rigor, con una firmeza, disciplina y compromiso de resolver la dificultad que uno atravesaba, ¿no? No he visto maltrato en sí, pero más era esa energía del profesor que seguía al estudiante. Y había un profesor de música, también me acuerdo, uno bajito, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Zabalaga. Era apasionado por el piano, ¿no? Y no nos sentábamos, era parado todas las horas. Ahora es diferente, ¿no? Inclusive los papás reclaman, ¿cómo les van a hacer parar tanto tiempo? Ni son 45 minutos. Bueno, esa es la historia del... ¿Y su paso por el Colegio Don Bosco? Bueno, el Colegio Don Bosco ha sido una institución que a mí siempre me ha llamado la atención por un algo interno, no sé exactamente, pero me llamaba la atención. Y tuve mire, no era fácil entrar, o sea, había siempre demanda, no había cupos, inclusive mi tío, que era fundador de aquella época del 1969, 68, que parece, fue uno de los que trabajó, colaboró, ¿no? Y llegado el momento no había vacancia. Bueno, inclusive mi hermano mayor, más osado, tenía amistad con un monseñor, era Costas. Abel Costas. Abel Costas. Y le pidió, como éramos del barrio también, de la zona de la Mollurina, le pidió una recomendación y tampoco accedieron. No, otro año postergado. Y resultado que dije, bueno, y como tenía una pasión de ser de ahí, y yo he ido solo, había tenido unos 14 años máximo, y agarradito de mi libreta voy donde estaba el director, era el padre Eduardo Fogarty, un irlandés. Y resultado final, que a todas las mamás les votaba, no hay vacancia, ya tarde. Yo chiquito, pero de todas maneras, tanta pasión tenía de pertenecer a esa institución. Me acerqué, le dije, padre, yo quiero ser de este colegio. Y él me dice, ¿tienes tu libreta? Sí, aquí está, le digo, con miedo, no sé qué rato me va a votar. Me dice, está bien, vamos. Y me presentó al profesor Rolando Araníbar Palomo, que ha fallecido ya. Excelente persona, o sea, muy dinámico, muy activo. Él le dice, prácticamente mi examen, le dije, lo vas a tomar a este muchacho y lo vas a inscribir. Estoy feliz. Y el profesor Rolando me dice, me vas a esperar, te voy a evaluar. Y no había cuando me evaluó. Ya andando, ya había esperado como 2 horas más o menos. Y de esa manera llegué a la institución. Es una institución interesante. ¿Qué huella ha dejado Don Bosco en su vida? Prácticamente creo que allá se vive en familia, hay mucha convivencia, por lo menos en esa época, hay mucho trabajo y seguimiento en aquella época, y un relacionamiento entre los que en aquella época eran, porque había más sacerdotes, ¿no? Yo me acuerdo de Pierino Pigozzi, un sacerdote que prácticamente era nuestro amigo. Nuestro amigo, pero con ese respeto de la distancia que nosotros sabíamos guardar, ¿no? Se vivía muy, muy de cerca con ellos.
aprovechábamos esos retiros espirituales, que en parte también era una convivencia de contacto, de conocernos, y también jugábamos en el colegio. Ahora había una cancha grande de fútbol, ¿no? Ahora ya no existe eso. Yo me acuerdo que inclusive fuimos a recoger tepes. Cargábamos a los Caimanes, que aquella época estaba Florentino Mendieta, que colaboró, cargábamos y nosotros también descargábamos. Bueno, era una vivencia muy, muy familiar, al extremo de que yo como alumno conocí dónde viven, cómo comen, ¿no? O sea, era así, esa relación yo tuve, inclusive cuando estaba el padre Fogarty, ¿no? Conocíamos su movimiento interno. No era, digamos, no era muy separado, por lo menos esa sensación tengo. Y lo que yo he hecho también en mi vida de esa vivencia, ¿no? A puertas abiertas, ¿no? Y me salí feliz, digamos, de haber logrado ese sueño que tenía. Me gustaba esa institución. Su siguiente paso, la San Simón Medicina. La San Simón Medicina. ¿Cómo decide estudiar medicina? Mire, creo que lo he tenido dentro, ¿no? Siempre decía, si no voy a ser médico, voy a ser... No había veterinaria en esa época. Voy a ser agrónomo, pero voy a ser de los animales, decía. Y me encaminé directamente a esa opción. Y como una tercera opción no la tenía, pero de muy lejos pensaba arquitectura, de muy lejos. Pero sí decía, si no soy médico voy a ser agrónomo, pero por la parte de veterinaria. Esto fue así fácil para mí en el sentido de que me presenté, hice todos los trámites por mi cuenta, dado que mi papá era una persona que siempre nos ha dejado la libertad y la responsabilidad de cumplir. Inclusive pagábamos la pensión, nosotros llevábamos la platita, pagábamos a la secretaria, todo esto, ¿no? Me fue un poco fácil el ingreso, no tuve problemas porque había que dar un examen general, todo el mundo daba el mismo examen y me acuerdo que venían lacrados los bultos de exámenes y delante nuestro sacaban las pruebas, ¿no? Y me aprobaron, ¿no? Yo aprobé el curso y entré a la carrera. En esa época había ciencias puras y naturales, se llamaba ahí en la final Sucre, que todo el mundo tenía que pasar por ahí primero para irse a las carreras. Era un curso regular, digamos, de 150 alumnos con varios grupos, como 4 grupos había, y evidentemente era pues tipo escuela, ¿no? Había educación física, lenguaje, quechua, matemáticas, química, física y biología. Y evidentemente, de acuerdo a la formación que uno tiene, como que la matemática, la física, la química la oye uno el que, ¿no? Yo no tuve mucho problema yo en esta primera parte, porque la formación que me dieron relativamente fue suficiente, ¿no? Relativamente. Y de ahí pasamos 2 años, o sea, 2 semestres, el primero y el segundo semestre, que se repetían las materias, pero eran ya química 2, física 2, así, ¿no? Y luego pasamos ya a lo que de verdad es la medicina, la anatomía, la embriología, la formación médica básica, ¿no? Y de esta manera corrimos en la carrera de medicina. Ahora sí, pasamos a hablar del Colegio Constantino I. Ya. ¿Cómo es que surge la iniciativa de fundar este establecimiento educativo? Bien. Mira, la familia que yo tengo fue muy unida, ¿no? El papá, Constantino López Llanos, tenía 4 hermanos, o sea, con él 4. 2 de ellos fueron a la guerra del Chaco, uno ya no volvió. Y no sé si eso a los hermanos o tal vez la formación de mis abuelos les ha hecho tan unidos que prácticamente eran personas que estaban permanentemente con toda la familia, ya. Y bueno, así hemos crecido en esa unidad, ¿no? Los López Llanos eran una sola unidad, esposas, cuñados, sobrinos, todos éramos una sola. Y vivíamos ahí en todo lo que es la José Pol, entre la Castel Quiroga y la Papa Pablo, toda esa cuadra de los abuelos. Bueno, en forma intempestiva mi padre muere y con una filosofía de vida de dar siempre a los que menos tienen.
de colaborar al que menos puede. Y bajo ese modelo hemos ido creciendo los 5 hermanos. Y como de un día para otro desapareció mi papá por un diagnóstico que no se pudo dar en su oportunidad. Bueno, sabe Dios por qué fue así. Hoy día lo vi en la tarde manejando la bicicleta, en la noche se puso mal y al día siguiente ya estuvimos con dificultades. Y entre los 5 hermanos, o sea, hijos de don Constantino López, junto con mi señora madre, nos ha golpeado duro esa desaparición tan intempestiva y una unión tan sólida que se formó alrededor de él. Decidimos transmitir la filosofía de vida de don Constantino López Llanos. Y dijimos, abriremos una institución donde nosotros podamos difundir, dar el ejemplo que él nos ha dado, que él ha sembrado, y que podamos lograr hacer que esto no solamente quede en nosotros. Ante la autorización de mi señora madre y aceptación, nos lanzamos a hacer este proyecto desde cimientos. Prácticamente tanto la parte académica, administrativa, el proyecto, todo este proceso, más la edificación, lo hicimos en forma paralela para seguir esa filosofía de vida que don Constantino nos había enseñado a vivir, y con la práctica él no podíamos negar de seguir este camino. Y de ahí nace este colegio. Constantino es en honor a don Constantino López Llanos. Y primero uno romano, viene un poco de la historia de greco-romana, este emperador greco-romano, Constantino I, que era politeísta, era una persona que odiaba a los cristianos. Y bueno, la historia que lo he leído, y a raíz de eso le ponemos primero, es que este señor, en un momento de enfermedad, reflexionó probablemente y fue visitado por las alturas, y se convierte, admite bautizarse como cristiano, y admite que el cristianismo entre a su imperio, el imperio más grande de esa época. Entonces, por esa capacidad de conversión, que yo le voy a explicar ahora, nosotros le ponemos Constantino I, primero. ¿Por qué? Porque aquí el estudiante puede entrar con recursos o sin recursos, igual es aceptado. El indisciplinado, el bien disciplinado, tiene que ser mejor, tiene que transformarse, tiene que mejorarse, tiene que convertirse en un ser positivo a la sociedad. De ahí que nosotros creímos en ese punto de la conversión. Por eso se les dice a los estudiantes, tú no vas a salir igual, vas a salir mejor. Tienes que ser mejor. Y así es. De tal forma que en ese principio nos manejamos, ¿no?, del nombre. Y de esta manera ya estamos 22 años, 17 promociones, porque el colegio no se ha abierto hacia puertas abiertas para ganar alumnos. Hemos hecho base desde primaria. Año tras año hemos ido aumentando un grado a fin de que podamos formarlos, ¿no? De tal situación hemos logrado sacar, yo diría, buenos bachilleres, pero más que buenos bachilleres, ciudadanos de bien, donde yo daría el aval por la gran mayoría de los bachilleres que han salido como ciudadanos con una moral, con una ética bien formada, con muchos valores, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas de que sí cultivamos los valores y los podemos demostrar fehacientemente con documentos. Doctor, ¿cuáles son las características que tiene el Colegio Constantino I? Bueno, tenemos como visión sacar líderes sociales con alta capacidad de resolver problemas, que tengan la posibilidad de hablar el idioma inglés, que tengan un liderazgo, ¿cierto?, social, y un talento con valores morales y éticos.
Esto es lo que vemos nosotros y para eso trabajamos día a día. Para todo esto, ¿cómo? Tenemos que darles el conocimiento humanístico, tecnológico, científico a través de la investigación y el uso de los instrumentos modernos para que ellos puedan ser competitivos y además, adosado de su idioma inglés, puedan conectarse con el medio más allá de lo que es Bolivia. De esta manera nosotros trabajamos a través de la lectura, herramienta para mí profundamente indispensable para cualquier ciudadano, no solamente de Bolivia, del mundo. La lectura es, no importa por WhatsApp, por Facebook, por lo que fuera, que se lea, no siempre el papel físico, pero esa es la llave. Y aquí esa es la herramienta. Para mí, esa es la visión y la misión que tenemos, entregarle a la sociedad un líder social capaz de saber resolver problemas. Decía que ya tienen 17 promociones del colegio. Sí. ¿Han logrado hacer una especie de seguimiento de los egresados, bachilleres de este colegio? Sí, con mucha satisfacción puedo decir que nuestros bachilleres son de muy buenos a excelentes. Y eso está en la prueba clara de las universidades. Yo tengo cartas enviadas de las universidades privadas, no vale la pena mencionarlos ahora, donde han tenido diploma, o sea, egreso por excelencia, becados por excelencia, y cartas que me felicitan por la formación que se les da acá, y lo más importante, en tiempos récord bachiller, o sea, profesionales. Tengo muchos que han tenido esa formación con el inglés también, que les ha abierto la puerta. Tengo algunos bachilleres, o sea, profesionales ya, bachilleres de acá, que no han tenido ninguna dificultad de conectarse una vez ya egresados con el exterior. Tengo profesionales en Estados Unidos con trabajos no de lo que sea, sino vía becas se han salido para allá. Hemos hecho el seguimiento a casi a todas las promociones y tengo el placer de decir, están bien formados, pero creemos que todavía no están lo que nosotros quisiéramos que de verdad sean nuestros bachilleres. Estamos en ese camino, no hemos concluido, somos ambiciosos de lograr aquello. Y yo voy a morir de feliz si es que va a haber un bestseller, un libro bestseller, un dirigente social y que tenga la capacidad de hacer un cambio. Y tras de eso estamos, ¿no? Este colegio es muy lector, tiene mucha producción literaria. Estamos con más de 250 títulos de obras escritas por nuestros estudiantes, no solamente en cuentitos, hay cuentos, novelas, ensayos. Hemos hecho la producción de tesinas, hemos hecho la producción de periódicos, de revistas, ¿no? Donde se analizan temas que sí son de interés, ¿no? Entonces, este es el aspecto más o menos de la formación que damos acá en el colegio. Doctor, ¿qué es lo que le hace diferente a Constantino I de otras ofertas educativas del medio? Bien, lo que nos hace diferentes, primero, una base sólida en lo que es el hábito por la lectura. Eso es una diferencia grande. Aquí se lee, el que menos lee son 5 a 6 libros año. Yo he tenido récords de lectura de 52 libros. Y en los primeros años cuando empezamos, 35 libros. Ese joven, ese profesional está en Buenos Aires. Y no ha tenido ninguna dificultad, con mucho éxito está realizando su profesión ya enganchado allá. ¿Qué nos hace diferentes? La formación del inglés sin declararnos bilingüe. Además, 2, 3, profundizamos mucho lo que es la producción literaria con énfasis en lo que es la capacidad de redacción propia, con elevada calidad de ortografía. Eso se hace en los ejercicios todos los días. También nos hace diferencia el idioma inglés, ya dijimos, pero el talento, la creación del talento, o el descubrirle el talento, que es importante. Muchas veces pasamos en la vida
sin haber sido descubiertos aquello que me apasionaría hacer. Usted, seguramente, si no estuviese yo de esto, me hubiera gustado hacer ese me hubiera, lo hacemos aquí, ya, en todas las habilidades. Yo tengo un muchacho extranjero, argentino, y ha venido a ciclo secundario, ¿no? Y él dice, yo le dije, bueno, vas a empezar, le motivamos para que entre al teatro. Y él, su terror había sido antes de que llegue aquí. Terminado el teatro lo vi bien, y me viene y me felicita, y dice, ¿qué me está felicitando? Le agradezco, director, porque usted no sabe qué favor me ha hecho. Yo tenía terror subirme a la tarima. Y muchas otras habilidades, no solamente lo tradicional, también hay talentos en investigación, hay talentos en lo que es la lectura, la producción de texto, lo que parece que no fuese muy importante, pero yo lo hallo recontra importante y lo estimulo más en primaria, es el cuentacuento, que está muy de moda, inclusive los adultos, aquí lo hacemos a través de los niños chicos. Y la otra es lo que ya está muy venido a menos, el quinto pilar, ¿no? Que es valores morales y éticos. Aquí trabajamos todos los días en forma directa, a través de aula, a través de lectura, a través de actos y hechos, ¿no? Por ejemplo, cada niño de primaria, aquí se escoge un valor y trabaja sobre ese valor durante todo el año. Y lo dividimos en 4 áreas. El primer bimestre, el valor tienes que desarrollarlo desde lo personal. Luego el segundo, lo familiar. El tercero, con la comunidad en la que vive el colegio. Y la cuarta, hay que salir a la OTB, ¿no? Y eso lo cuentan ellos, lo relatan. Entonces, prácticamente, esto es lo que hace diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo es la respuesta de los estudiantes a las diferentes actividades que propone el colegio? Lectura, investigación, producción de textos. Bien. El ser humano, yo he visto y podría afirmar, especialmente con los que están en edad de ser estudiantes, adolescentes, e inclusive me atrevo yo por experiencia en la universidad, es motivarlos a los estudiantes. Decirles para qué, con qué y por qué vas a hacer y qué beneficio vas a tener. Cuando esto hace el alumno, el estudiante, puede hacerle ver hasta Dios. No hay barreras para él. Una vez que se da cuenta que esto sirve, que es posible, yo le digo, hacen maravillas. Yo no tengo problema, por ejemplo, los chicos escriben todos en todos los cursos, desde primero de primaria, tras que aprenden, terminan con su fajo de hojas escritas en cuentitos cortos. Y en la medida en que van pasando, van tomando ya las novelas, los ensayos, etc. ¿Y qué es lo que me da respuesta? Yo creo que el que lee tiene la capacidad de entender, analiza, sintetiza y critica. Cuando llegas a ese proceso, creo que ya es fácil agarrar lo que yo pienso escribir o decirlo en lenguaje oral. Hemos hecho radio también nosotros. ¿Para qué? Para que ellos puedan hablar lo que piensan, lo que sienten. Esta diversidad de ofertas, evidentemente, en la parte de la producción literaria y lectura, es para todos. Ahí no se charla. Todo el mundo tiene que hacer. Obligatoriamente, en sus capacidades que pueda. Evidentemente el premio es que los mejores trabajos van a tener en físico, editado, publicado, como cualquier autor intelectual lo hace en cualquier parte del mundo. Ellos lo tienen en el libro a 0 pesos, no les cuesta nada a ellos. Es costo es un plus, es un premio que se les da a los chicos que han logrado, porque el colegio eroga eso. Ya es el respaldo. Y esas 250 obras que le he hablado, que más o menos ya son unas 95,000 ejemplares, están aquí caminando. Año pasado hemos obsequiado a las escuelas de la cumbre, a través de la distrital, una buena cantidad. Y
procuramos que esas obras las conozcan en lo posible. No hemos entrado a las ferias del libro. Todavía nos es un poco caro ya los espacios. No solamente es el espacio, hay mobiliario, hay que tener a una persona o dos personas que hagan turno, eso no es gratis. No, todavía nos cuesta, entonces nos hemos limitado un poquito. Pero hay un buen material. Ahora, es importante también el proceso de acompañamiento del profesor en estas actividades. ¿Qué se le exige al profesor? Primero, vocación, ¿no? Vocación, el que entienda que eso, lo que va a solicitar el estudiante, para el estudiante es importante. Y esa capacidad de convencimiento tiene que tener el tutor. Una vez que convence, ya le dije hace rato, el estudiante le puede hacer ver a Dios. O sea, es cuestión de pedirle nomás, y ellos son muy ingeniosos, tienen una genialidad, una capacidad de poder cumplir, y lo hacen. Yo quiero que esto copien todos los colegios. Yo no tengo nada, no quiero nada oculto, porque si este modelo ha resultado, por dos razones, en este colegio no se pelean los chicos, ni las chicas. Yo no he resuelto golpes. ¿Cuál es la receta? No le pasamos nada a los alumnos, tampoco es un cuartel. Para mí es la lectura. Son pacíficos los chicos aquí, buscan el diálogo. Ya, o sea, es una situación que yo, como en mi condición de médico, ¿cuál es el remedio? Yo no he encontrado una respuesta. Para mí es la lectura. ¿Ya? Y revisando la literatura, licenciado, en Inglaterra están utilizando como terapia y están buscando disminuir los niveles de agresividad y poca tolerancia a través de la lectura. Entonces yo dije, 1996 yo he empezado. Los ingleses han descubierto esto en el 2004, en un artículo le leí. Dije, mira, país chico, sí, claro, pero nosotros estamos viendo que había sido bueno. Ellos ya lo han investigado y están usando como terapia. Esa es mi terapia, ¿no? Y el aspecto que tenemos, ¿cómo les introducimos nosotros a la lectura? Todos los días hay una hojita en su banco, de cada uno. ¿Qué tiene esa hojita? Una lectura. Puede ser para simplemente comprensión, para analizar, para sistematizar, para poner una postura crítica. No solamente eso, también hay algo de matemáticas, algo de razonamiento lógico, razonamiento concreto, abstracto, de diversas situaciones. Pero el kit de esto no es ponerle la hojita, es revisar a los montón de alumnos que hay, a toditos, revisarles y devolverles. ¿Y sabe cuál es el remedio? Decirle ahora, eso es lo que está mal, tienes que corregir al 100%. Y nosotros sagradamente, esos son los pilares del colegio. Le devolvemos en el día. ¿Cómo lo hacemos? Con esfuerzo, con sacrificio. Claro. Se le devuelve. Y el muchacho a la casa tiene que ir y responder para el 100% sus errores. Y el día jueves, en un folder, archivador rápido, entrega todo de esa semana. Y se lo volvemos a mirar si se corrigió. Y si no, venga, tienes que quedarte. Ahí está, responsabilidad, compromiso. Claro. ¿Entiende? Y el que corrige sus errores aprende. No es solamente cometer el error, sino corregir el error para que tú aprendas. Mejor. Claro. Esa es una parte. Y la otra parte, licenciado, que también quiero que se copie, porque yo estoy en un proyecto que quiero, hagamos de Bolivia un país de lectores. Que sueño, voy a morir feliz cuando lo hagamos. Todos los comunicadores y todos los profesores. Les hacemos a ellos que cada día lean 20 minutos en su casa. Bueno, pero pueden decirme que no han leído y cómo le controlas. No, hemos puesto la siguiente estrategia. Cuaderno, aparte y expreso. ¿Qué hace? Terminas de leer los 20 minutos y haces tu resumen. Pero no solamente me interesa que lea, sino también que gane vocabulario.
tiene que buscarse entre 3 a 5 palabras por lectura de ese tiempo, palabras desconocidas, y buscar en el diccionario y aplicarlos en la redacción. Entonces, ¿qué estoy ganando? Hábito, lectura, comprensión, redacción, ortografía, caligrafía, porque todo eso voy a revisar. Ese cuaderno, cualquier rato en el día siguiente se revisa. Pero usted no puede. Se ve si ha cumplido o no. Pero el día viernes, todos esos montón de cuadernos pasan a revisión exhaustiva. Y ahí se ve ortografía, caligrafía, redacción y cómo está yendo el rating de lectura del libro. ¿Y cuál es el libro? No les obligamos, ese es para mí el secreto. Ellos agarran el libro que quieren. Les sugerimos, algunos son muy receptivos. ¿Ya? Por ejemplo, yo les he hecho leer a Andrés Oppenheimer a los chicos de ciclo superior, o sea, de quinto, sexto, que me parecía una crítica a la realidad. Y así muchos otros libros de interés moderno, digamos, y algunos captan, agarran, ¿no? Y se proyectan. Para mí esta es la receta. Doctor, ¿cómo compatibiliza su profesión de médico con el ámbito educativo? Mire, yo cuando estaba en el ejercicio viviente, yo sentí cierta decepción, no es que estoy decepcionado, sino el paciente de seguro es el mismo. Se sana 3, 4 meses y vuelve. Se sana 6 meses, vuelve. Yo decía, algo hay que hacer. Yo como médico estoy volviendo a ver el mismo paciente, se recicla el mismo. Y volví a pensar en que hay que cambiar la educación. Yo soy un convencido de que la educación va a cambiar al ser humano. Y hay que ir a las aulas. Y como tenía esa afinidad desde mis 20 años, que yo ya empecé justamente a enseñar algo en el aula, compatibilicé, me realicé primero siendo médico y luego siendo docente. Cuando me estaba estudiando fui auxiliar de docencia. Entonces fui paralelamente. Y durante el tiempo en que yo he ejercido mi profesión, no le he dejado la docencia. Siempre he estado al pie de la docencia a lo largo de toda mi vida, desde mis 20 años. Y claro, con responsabilidades académicas, por ejemplo, universitarias en ese momento. Después, cuando ya abrimos acá, me convencí de que cambiando la mentalidad de ver la realidad en los estudiantes, vamos a poder tener una mejor sociedad. Mientras tanto, no. De ahí que me animé a estimular la lectura. De ahí que también pusimos un idioma, el inglés, aunque no nos guste el norte, pero igual ese es un idioma universal, todo el mundo, en cualquier parte del mundo usted puede comunicarse. Y de ahí dije, bueno, buenos lectores, buenos escritores, que se comuniquen con un idioma universal, el inglés, ¿no? Y procuramos trabajar sobre esto. Y yo diría, hasta el 2007 yo he estado todavía muy pegado, ligado al ejercicio paralelo, ¿no? Y luego he ido reduciendo porque ya no me alcanzaba, digamos. Entonces he visto dónde puedo aportar mejor a la sociedad. Y creo que lo que estoy haciendo me hace sentir feliz desde el punto de vista social, ¿ya? Sin mucha publicidad, yo sé que estoy cambiando la forma de pensar de muchos seres humanos. Me gustaría un ejército para hacerlo más rápido y mejor, pero no siempre es posible. Doctor, para concluir la entrevista, ¿cuáles son los retos y desafíos que tiene el Colegio Constantino I de aquí para adelante? Primero, dentro de lo que soñamos es de verdad promocionar líderes sociales. 2, este liderazgo no solamente tiene que ser de pensamiento, sino de acción. Y quisiera ver a los bachilleres dentro de poco que monitoricen actividades que vayan en bien y beneficio de la sociedad. También el proyecto es de que a través de estos líderes en las diversas habilidades que tenemos
tengamos la posibilidad de que Bolivia sea un país de lectores a través de esto que estamos haciendo en el Constantino. Ya hemos hecho algunas actividades como crear la feria, la jornada de lectura y feria del libro, donde hemos hecho feria del libro para el estudiante, feria del libro para la familia, feria del libro para la comunidad. 3 días aquí, 1000 personas hemos reunido en los 3 días. Es poco, pero hemos reunido 1000. Han venido colegios y los colegios ya se han llevado ese mensaje. Claro, ahora, para mí ese es el reto. Y la producción intelectual a través de estos mismos jóvenes que van a tener líderes que lo plasmen en una realidad aquello que ellos sueñan hacer o tener. Doctor, agradecerle por esta grata conversación y pedirle su despedida del público que ve Memorias que Perduran. Primero agradecerle a usted por esta gentileza, realmente me siento muy complacido, admirado por su persona, por su amplitud, y ojalá que los otros medios no solamente vean lo malo, sino también lo positivo como usted lo hace, y de verdad que yo le auguro éxitos y me pongo como soldado militante de su proyecto, de su programa, para cualquier situación que usted desee, licenciado, porque como usted, creo que deberíamos replicar muchos programas. Creo que eso nos hace falta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Amigos del programa Memorias que Perduran, concluimos la entrevista con el doctor Edgar López Saavedra. Ustedes han podido apreciar que el doctor López es un apasionado por el ámbito de la educación. Contribuye en la formación para que los niños jóvenes lean libros, para que puedan producir textos, para que puedan investigar y ser en el futuro líderes que estén pues al servicio de la sociedad boliviana. Gracias y será hasta otra oportunidad.